Eh, Buenos días a todos ustedes, a todos los simpatizantes o los que han podido encontrar eh, por, por YouTube estos videos, Luz para Revelación a todas las naciones. Les habla Jaime Canales y estamos aquí para aprender. Todos nosotros tenemos que aprender. Como bien dice el Salmo 51, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Nuestro Padre no despreciarás tú. Es el Salmo que está en el 51. Y todos los que tenemos delante del reino de los cielos un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado delante de nuestro Abba eterno, por, por este grande beneficio, de su grande amor, porque Él de tal manera nos amó a todos nosotros. Nosotros estando, ¿no es cierto?, todos nosotros en tinieblas. Igualmente su pueblo, como lo profetiza también Zacarías en Lucas el capítulo 2. Del capítulo 1 al 2 aparece Zacarías, ¿no es cierto?, proclamando proféticamente que el pueblo de Israel estaba todo en tinieblas, en valle de sombra y de muerte. Cuanto más los extranjeros, cuanto más los que no estábamos, no conocíamos, no teníamos estas promesas. Y estamos aquí para poder aprender por misericordia. Todos nosotros somos el fruto de la misericordia de nuestro Padre por medio de su amado Hijo, su ungido, su enviado, para que todo aquel que le obedece no se pierda más, tenga vida eterna, tenga este beneficio. Porque ninguno en esta tierra habitaba la vida eterna. Porque fue perdida la vida eterna ya en Adán, Adán eterno, juntamente con Eva, eternos. Y perdieron la eternidad por medio de una transgresión. No, oyeron el mandamiento y no obedecieron. Es más bien fueron atraídos y seducidos, especialmente Eva, engañada porque ya no conocía la maldad, fue engañada y seducida y transgredieron. Por ende, ¿no es cierto?, nuestro Padre se apartó. Después les podía hablar, pero ya se apartó la eternidad de ellos. Y pasaron a vivir, ¿no es cierto?, una vida temporal, conforme a las Escrituras, del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico. Les fueron abiertos los ojos de la carne, los ojos, ¿no es cierto?, de la vida que está en la sangre, la vida, ¿no es cierto?, del alma. Por eso el alma empieza a ser contaminada, el alma. Por eso nuestro Melech, su ungido, su enviado, ¿no sabéis que yo he venido a salvar las almas? A pagar un precio por las almas. ¿Ok? Ya. Así que damos gracias a nuestro Padre por este grande y glorioso beneficio para con todos los hombres de esta tierra. Nuestro Padre de tal manera amó a todo el mundo que Él ha dado este grande y glorioso beneficio a su unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda más, tenga vida eterna, ¿vio? Porque había perdición y no tenía vida eterna. Esa perdición iba, ¿no es cierto?, directo al Seol conforme a las Escrituras. Bueno, en el video anterior sobre el tema de que muchos hablan, ¿no es cierto? Y muchos hablan por desconocimiento y humanamente, porque no han nacido de nuevo. Así, literalmente no han nacido de nuevo. Entonces hablan humanamente, como lo dice ahí en Juan capítulo 3 del versículo 31. El que viene del reino de los cielos, que fue enviado,
es sobre todo. Pero el que está en la tierra, cosas terrenales habla. ¿Vio? Y ahí hace la diferencia, la distinción. En el sentido que el hombre que no ha nacido de nuevo, va a hablar cosas terrenales y va a entender las escrituras terrenalmente, porque las escrituras son espirituales. Bien, entonces, muchos dicen, ¿no es cierto?, que eh, viven conforme a la gracia, pero también muchos dicen que viven conforme a los mandamientos, a la Torá, conforme a la ley de nuestro Padre Elohim y conforme a los primeros 5 libros, ¿no es cierto? Y así nosotros podemos ver los escritos por nuestros Meles cuando le habló a su pueblo, a los escribas, a los fariseos, y que ellos decían que a Abraham tenemos por padre, ¿vio? Desde antes de la ley, ¿vio? O sea, ellos fueron a Abraham, pero no quisieron, ¿no es cierto?, mencionar a Moshe, a Moisés, donde fueron entregados al pueblo. Entonces, a Abraham tenemos por padre. Y nuestro Mele le dijo, no, vuestro padre no es Abraham, porque si fuese vuestro padre Abraham, me reconoceríais a mí, porque Abraham me reconoció a mí. ¿Vio? Y se molestaron, se iraron. ¿Cómo tú puedes venir a decir eso? ¿Vio? Vuestro padre es el enemigo. Vuestro padre es el que entró allá por Adán. ¿Vio? Entonces, la escritura los tiene que enseñar a todos nosotros. Entonces, todos los que dicen que vivimos en el tiempo de la gracia y todos los que dicen, ¿no es cierto?, que vivimos conforme a la Torá, a la ley, que son los mesiánicos, y acá son todos los cristianos, los que se dicen ser, ¿no es cierto?, los beneficiarios de la sana doctrina del reino de los cielos. Ya. Pero aquí hay algo sumamente interesante que nosotros debemos observar por las sagradas escrituras, las palabras que mencionó nuestro Melech Yahshua. ¿Ya? Entonces, si nosotros todo esto lo vamos a hablar para aprender sobre lo que habló nuestro Melech. ¿Ya? Y en el capítulo 8 del libro de Juan, todos los que dicen, porque algunos, ¿no es cierto?, yo hablo sobre este texto que aparece aquí en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31, y aquí habla, ¿no es cierto?, en el primer versículo dice, dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Entonces, cuando muchas veces yo he tocado este texto, algunos reaccionan diciendo, no, pero eso es para los judíos. ¿Vio? Eso es para los judíos. Invalidan lo que dice el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo. Toda la escritura. Y aquí tenemos que entender, todos los que sostienen eso y levantan ese argumento, como otro también, cuando aparece, ¿no es cierto?, hablando de Yahshua a Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo para poder ver, porque él tenía ojos carnales, no podía ver, Nicodemo, y tienes que nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. En esa condición no puedes. Entonces hay algunos que me dicen, ya de nuevo vienes hablando sobre el nacimiento. Entonces ellos no conocen, no han experimentado la novedad de vida, una nueva creación, como lo dice el apóstol.
Y aquí está hablando, ¿no es cierto?, nuestro Melech, que es una nueva creación. No, tienes que nacer de nuevo. Una nueva realidad en ti. Y nuestro Melech lo establece. Como lo hemos tocado en el video anterior, como habla en Mateo, sobre la transfiguración que llevó, ¿no es cierto?, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se transfiguró sobre ellos y fue una cosa extraordinaria, que vieron la gloria. Y vino una nube de un resplandor de gloria, una nube que los cubrió, y se oyó una voz en esa nube que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y fue lo mismo que escuchó la voz el profeta Juan, cuando Yahshua, vuelta del desierto, ¿no es cierto?, fue al Jordán, donde está Juan, el profeta, y Juan tenía que ordenarlo a él como sumo Cohen. Ahí aparece como bautismo, pero era un ordenamiento conforme al orden del reino de los cielos. Nuestro Padre hace las cosas ordenadas. Entonces, Juan le empieza a hablar, dice: no, tú tienes que lavarme a mí, porque tú eres el que tienes que limpiarme. No, deja, porque tenemos que cumplir la voluntad del reino, la voluntad de nuestro Padre. Y hoy ahí establece un principio extraordinario nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, en la sujeción de la voluntad del reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucedió con Yahshua en ese momento? Él fue ordenado porque los antiguos, vale decir, Aarón, cuando ellos fueron, ¿no es cierto?, vestidos conforme a la voluntad de nuestro Padre: apártame a Aarón y a sus hijos, y los vas, ¿no es cierto?, a vestir, pero antes de vestirlos tienes que lavarlos completamente. Y se lavaron. Moisés los lavó completamente, y Moisés es el profeta de nuestro Padre. También su ungido, Moisés, un ungido de nuestro Padre, un enviado glorioso. Pero la gloria que tenía Moisés era lo que nuestro Padre depositó en él, no Moisés. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Yahshua fue ordenado. Y cuando salió del agua y fue lavado, salió del agua, ¿qué vio Juan? Juan dice que vio al Ruach, como un tipo de ángel, ¿no es cierto?, en forma corporal, que se introduce en el cuerpo de Yahshua. Y Yahshua es el ungido del rey, ese resplandor de gloria, el reino de los cielos en él. Por eso cuando él empieza su ministerio, hay en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Ahí aparece, si nosotros vemos en el hebreo, es una decisión, es una determinación. No es si bien es cierto, ¿no es cierto?, es un proceso de ponerse, ¿no es cierto?, a lo mejor a llorar, sino que es una decisión que habían que tomar todos. Arrepentidos y obedecer este mensaje. El mensaje glorioso del reino de los cielos, de nuestro Abba eterno. En él está depositado toda la gracia, toda la gloria del resplandor de gloria de nuestro Abba eterno. Y estaba en medio, ¿no es cierto?, de su pueblo primeramente. Entonces, en ese proceso, nuestro Melech, cuando fue ahí en Lucas a la sinagoga, vuelto, ¿no es cierto?, dice que después que sucedió todo esto, fue a la ciudad en la cual él fue criado, Nazaret. Y entró en una sinagoga. ¿A qué? Por la dirección de nuestro Padre. No fue una casualidad, ¿no? Todo lo que hizo nuestro Melech está ligado totalmente con la voluntad de nuestro Padre. Él fue guiado, vino el reino de los cielos a gobernarlo, para guiarlo. Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? Porque nuestro Melech lo dijo: yo nada hago por mí mismo. Según oigo, eso hago. Ve para allá iba.
Ve, pastor, acá iba. Nuestro Padre, mediante de su ángel, de su ruaj, le guiaba. Yo no hablo cualquier cosa, sino que yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Vio? A Él tenemos que oír. Entonces, ¿cómo la voz ahí en el capítulo 17 de Mateo, en la transfiguración? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y acá cuando nace, escuchó la voz Juan, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero después, ¿no es cierto? Juan vuelve, no, perdón, porque había nacido, ya tenía 6 meses Juan el profeta. Pero después, acá, cuando es ordenado, Juan escuchó la voz clarita. Y está registrado en las Escrituras. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ya? Entonces, se ve cuando nace, cuando es profetizado y es profetizado sobre él. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después cuando vemos que la unción gloriosa, cuando Él es ordenado, Juan escucha la voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después vemos que nuestro Meles llevó a Pedro, Juan y Pedro, Juan y Jacobo al monte. Se escuchó la voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Pongan atención a Él, no a otra cosa. Ya. ¿Ok? Amén. Dicho esto, entonces aquí hay algo sumamente interesante. Hay que poner atención a Yahshua, al Hijo, al ungido, al enviado. Vuelvo al capítulo 8 de Juan, verso 31. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, está hablando de verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros obedecíamos a la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Melech empezó a proclamar. Yo soy el camino, tengo que seguir esa dirección. El camino que yo seguía estaba de perdición. Ahora yo tengo que ser trasladado al camino y empezar a observarla a él, a oírle a él y obedecerle a él. Entonces, si yo empezaba a oírle, a obedecerle y a hacer como él decía, me transformo en verdaderamente un discípulo de él. Empiezo a aprender de él, de lo que él está enseñando como maestro. Y después dice, como consecuencia a esta realidad, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Ya? ¿Okay? Y entonces, ¿a qué verdad? Porque pues, si ustedes se fijan en el relato, que si yo sigo en el 33, dice, le respondieron el linaje de Abraham, somos Dios, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Dice, empezaron a preguntar. Yahshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que desobedece, porque aquí el que hace pecado, vale decir que desobedece, transgrede los mandamientos, esclavo es de la desobediencia. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda en la casa. ¿Y a qué casa se está refiriendo? La del reino de los cielos, no acá. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque esta libertad, nuestro Padre en Él depositó todo. Él, entonces, para que nosotros vayamos, ¿no es cierto?, aprendiendo a oír y a observar, que nuestro Padre nos conceda una luz de entendimiento para poder conocer. En el capítulo 3 de este mismo libro, en el versículo 31, escuchen lo que dice. El que de arriba viene, está hablando que de nuestro Padre por medio de Yahshua, el reino de los cielos, dice, es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, ¿vio?
El que viene desde el cielo, la gloria es sobre todos. Y lo que vio yo se está refiriendo a Yahshua, ¿no es cierto? Esto testifica y nadie recibe su testimonio. Porque Yahshua venía a testimoniar el reino de los cielos de nuestro Padre. Eso era el enviado. Esa era su labor que nuestro Padre le había depositado en él. Empezar a proclamar, a dar a conocer al reino de los cielos. Porque nadie lo conocía, nadie. El hecho de poder a lo mejor conocer las escrituras de una forma, ¿no es cierto?, terrenal, no te garantiza, ¿no es cierto?, que tú conozcas a nuestro Padre. Porque en ti no había vida eterna, vale decir, vida del reino de los cielos. Y nuestro Padre es espiritual, no es carnal, no es terrenal. Entonces, todos los que pueden decir, no, si yo conozco, no es así, porque es a través de un procedimiento que Él está mostrando por las mismas escrituras, en el cual todos tenemos que ser introducidos por medio de esa voluntad. Y lo que vio yo, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigo que nuestro Elohim es veraz, ¿vio? Ya cuando uno ya empieza a recibir, se le empieza a dar, ¿no es cierto?, luz, entendimiento. Porque el que Elohim envió las palabras de Elohim habla. Pues Elohim no da sus ruas por medida, ¿vio? Toda la gloria del reino de los cielos sobre su Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Escucharon? Todo. En él radicaba, ¿no es cierto?, la gloria del reino de los cielos, el resplandor de gloria. El que cree, vale decir aquí, el que obedece al Hijo, tiene vida eterna, ¿vio? Va a acceder a la vida eterna. Se le va a conceder después de un proceso, porque la vida eterna no puede venir sobre un lugar sucio. Es lo mismo que pasó con Adán. Adán, ¿no es cierto?, él tenía vida eterna, pero como transgredió, desobedeció, no hizo conforme a la voluntad de nuestro Padre se retiró de la desobediencia y vino a reinar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque escuchó y comió de lo que la mentira del enemigo y perdió la vida eterna y vino a ser animal carnal y diabólico. Se le fueron abiertos los ojos de la carne y se conocieron, se avergonzaron y antes no sucedía eso, ¿vio? Tenemos que poner atención y conocer bien. Es por eso que muchos, ¿no es cierto?, no escudriñan por un mal entendimiento y con una ignorancia los escritos antiguos, y aquí debemos nosotros entender. Cuando nosotros estamos leyendo este relato, estos escritos, estos registros, si nos situamos a la época, la única escritura que existía, literalmente, porque lo vemos cuando Yahshua fue a la sinagoga, era de Génesis hasta Malaquías. Nada más. Como bien dijo nuestro Melech, el que tiene oído, oiga y entienda. ¿Ya? El que tiene oído, oiga y entienda. Y el que no tiene oído, y este párrafo y esto escrito, estos registros, le llama la atención, vaya a la presencia de nuestro Padre, para que le pueda conceder este grande y glorioso beneficio, para oír la voz del Espíritu. Y aquí hay un gran detalle, sumamente importante, porque nuestro Mele lo repite ahí en Lucas capítulo 8, del verso 8, sobre la semilla. Porque en el 11 dice, y esta es la parábola, la semilla es la palabra, es el mensaje proclamado por nuestro Melech. Y en el 8 dice que este mensaje cayó, ¿no es cierto?, en buena tierra y nació, dice, nació. Y llevó fruto al 100 por 1, por ese uno. Nació por el Ruach. Vale decir que vino esta semilla, ¿no es cierto? Y nace, hay una nueva creación en él y empieza, ¿no es cierto?, a producir, porque este uno glorioso, como lo
nuestro Melech lo habla a través de lo que sale de su boca y lo habló a la mujer samaritana. Porque si tú me pides agua, yo te daré agua de vida, que en ti será una fuente de agua que salta para vida eterna. Ese uno es abundancia, abundancia del conocimiento del reino de los cielos. Juan capítulo 4, cuando le habla a la mujer samaritana. Entonces, cuando dice, y esta semilla y este mensaje cayó en buena tierra y nació, porque este mensaje tiene que producir una nueva realidad. ¿Por qué? Porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Ruach, lo que nuestro Padre está hablando. Entonces todos no podían oír, pero sí podían oír, ¿no es cierto? Pero no entendían porque no pueden conocer ni entender lo que el Ruach está hablando. El que tiene oído, oiga. ¿A qué se está refiriendo? El oído del nuevo nacimiento, del nuevo, de la presencia gloriosa. Porque les son abiertos, cuando nace de nuevo, para el reino de los cielos, les son abiertos los ojos del Espíritu y los oídos del Espíritu para poder ver el reino de los cielos y para poder oír. Por eso le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver. ¿Ya? Ok. Sigo leyendo. Estoy en el versículo 36 del 3 de Juan. El que obedece al Hijo tiene vida eterna. Porque está hablando de la obediencia. Y en el hombre no hay obediencia, hay desobediencia. Entonces le está diciendo, tiene que venir sobre ti la obediencia. El que obedece al Hijo tiene vida eterna, lo está identificando, porque ha nacido de nuevo. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino la ira de nuestro Padre Elohim sobre él. ¿Vio? Entonces, tenemos que oír a Yahshua lo que Él está hablando y que a través del Ruach nos conceda entendimiento y comprensión de lo que Él está diciendo. En el libro de Lucas, que está aquí, el anterior a este, vamos a ir un poquitito, vamos a ir atrás para que podamos nosotros conocer. En el capítulo, ¿no es cierto?, 24 del libro de Lucas, en el versículo 36 en adelante, perdón, en el versículo 44 en adelante, pues podemos leer este versículo, pero voy a leer del 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yahshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿no es cierto?, algún espíritu extraño. No, a ver, era el reino de los cielos. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Yo fue resucitado con poder y gloria. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron pan, parte de un pez asado, y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, y pongan atención, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá, en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. ¿Escucharon? Todo estaba concentrado allá en nuestro Melech.
todo profetizado. ¿Cómo no te va a interesar ir allá para conocer las palabras proféticas del ungido, del enviado, del amado en el cual nuestro Padre Abba se refiere a él? Este es mi Hijo amado. ¿Cómo no vas a ir a conocer? Es de suma importancia. Nuestro Melech está hablando aquí después de la resurrección. Verso 45. Entonces dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras después de la resurrección. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se puede entender y comprender? Es una acción de nuestro Padre glorioso para que tú puedas, porque lo que tú estás viviendo es una metodología, es una condición, ¿no es cierto?, terrenal, que tú lo puedes leer como en cualquier libro. Pero para conocer la vida del Espíritu, porque dice mis palabras son espíritu y vida, son la vida del Espíritu, tienes que nacer de nuevo. No puedes en esa condición. No. ¿Ok? Y quise hacer este paréntesis por esto mismo. Ya. Volvemos entonces a lo que está hablando acá, que seréis libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. Ya. ¿A qué se refiere el nuevo nacimiento? Porque nuestro Melech está hablando. Y conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad. Vale decir, si permanecieres, vale decir, si eres obediente y le sigues a Yahshua y empiezas a oír y a hacer, nuestro Padre, ¿no es cierto?, te transforma, vamos transformando en la obediencia, porque el desobediente va siempre a resistir. El desobediente que dice acá, el que obedece al Hijo tiene vida, pero el que rehúsa obedecer al Hijo, ¿vio? Y acá está hablando sobre la obediencia. La obediencia son los primeros síntomas que uno ve, que empieza a oír la voz y se le concede empezar, ¿no es cierto?, a ser verdaderamente un discípulo. Y como consecuencia se nos va a revelar la verdad a nuestro Padre. ¿Ya? Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, viene e interviene sobre nuestras vidas por medio de su Hijo para hacer algo extraordinario en nosotros. ¿A qué se está refiriendo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque el relato después lo habla. Respondiendo aquí en el versículo 39, del 8:39, respondió y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yahshua les dijo nuestro Melech, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de nuestro padre Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es de Elohim. Yahshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Vio? No podían conocer. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar lo que sale de mi boca? ¿Están poniendo atención? Vosotros sois de vuestro padre el enemigo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nuestro Melech está hablando. Entonces, ¿en qué condición estaban los que estaban ahí? Ya, ¿y cuánto más los extranjeros? Peor, ¿ok? Ya, una condición, ¿no es cierto?, de animal carnal y diabólico. Terrenal. Cosas terrenales habla. Ya, entonces, ¿a qué libertad se está refiriendo? ¿A qué libertad? Y aquí tenemos que poner atención, porque son las palabras, a él oíd. Porque muchos, y yo les voy a decir aquí, muchos no quieren oír.
sino que se sostienen, no, que estamos en el tiempo de la gracia y se sostienen en el apóstol Pablo, no, en Shaul. Y no quieren obedecer. Ni al apóstol, porque el apóstol dijo ahí a Timoteo, toda la escritura está hablando de Malaquías a Génesis, Génesis a Malaquías, porque todavía no existían todos los registros. El apóstol se estaba refiriendo a los escritos, tanto por la Torá de Moisés y por los profetas. Pero ¿cómo dice eso usted? Pero si tú tienes que conocer, pues como no conoces porque no se te ha abierto el entendimiento y no se te ha dado comprensión porque, ¿no es cierto?, no quieres obedecer y además porque no está la obediencia en ti. No habita la obediencia. ¿Quién es la obediencia? Pongamos atención. ¿Quién es la obediencia? Porque aquí se trata que conoceréis la verdad. ¿Por qué conoceréis la verdad? Porque nadie conocía la verdad, nadie andaba en la verdad. ¿En qué lo que andaban? En mentira, lo dice nuestro Mele. Vosotros sois de vuestro padre el enemigo. Es el padre de mentira. Entonces todos andaban en la mentira. Por eso nuestro Mele dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida. Todos estaban muertos. Porque no, muertos en cuanto a la vida eterna no tenían, eran temporales. Y aquí venía la vida eterna por medio del mensaje. Entonces el apóstol, en el versículo 23 del capítulo 28 del libro de los Hechos, dice así, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. ¿Quiénes? Los dispersos, no cualquiera, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Elohim desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yahshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y aquí le faltaron por los salmos, porque también nuestro mes le dije los salmos. Nuestro mes le dije establece. Y aquí no lo añadieron los traductores y los intérpretes. Entonces el apóstol, ¿a qué se hablaba? ¿Qué decía? Por tanto, ¿por qué? Porque no existía esto escrito. Estos escritos fueron posteriores. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Tanto como el libro de Lucas. Lucas, y uno lo puede comprobar en los primeros versículos. ¿A quién fue escrito Lucas? A Teófilo. Y aquí, si nosotros vemos el libro de los Hechos, ¿a quién fue escrito? Entonces, hay mucho desconocimiento e ignorancia porque no les ha concedido en el primer tratado o Teófilo. ¿Quién escribió? Aquí está, se refiere, y hay que poder conocer a través del entendimiento que se nos concede y comprensión. ¿A qué libertad se está refiriendo? ¿A qué libertad? Y esta libertad se produce a través del nuevo nacimiento. Por eso le dice nuestro Melech a Nicodemo, tienes que nacer para poder ver. ¿Por qué? Porque el que habitaba dentro de él le tenía cerrados los ojos de su espíritu. ¿Por qué dice esto usted, hermano? Porque ahí Zacarías lo profetiza, su pueblo andaba en tiniebla y en valle de sombra y de muerte. Tenía que venir el reino de los cielos. Por eso nuestro Melech entrega en las parábolas, ¿no es cierto?, sobre algo sumamente interesante. ¿Cómo puede venir uno con 5.000 a dar libertad, ¿no es cierto?, al cual habitan 20.000? Difícilmente. Pero el reino de los cielos, glorioso, mayor que este, poderoso, vino para acá e intervino adentro, poderosamente en el tiempo de la voluntad de nuestro Padre, en la potestad de la voluntad de nuestro Padre envió a su Hijo. ¿Y dónde empieza este proceso, no es cierto?, a intervenir y a dar la libertad? En el desierto, cuando estuvo 40 días y 40 noches. Y el enemigo vino
porque el enemigo, ¿no es cierto?, habitaba en este lugar. Aquí había muchos, ¿por qué había muchos? Porque el enemigo gobernaba esta tierra y con la tercera parte del reino de los cielos estaba aquí, con todos sus espíritus inmundos. Pero el reino de los cielos, con poder y gloria, todos le reconocían. ¿Vio? Y vemos los relatos. ¿A qué has venido? Nosotros sabemos que eres el Hijo del Poderoso. ¿Por qué vienes antes de tiempo? Sal de ahí, libertad, ¿vio? Sal de ahí. Y la persona queda, ¿vio? Una nueva realidad. ¿A qué libertad? Porque cuando estaba ahí en la sinagoga, en Lucas, nuestro Padre me enviado para dar vista. ¿A qué vista? ¿A los ciegos que son de naturales? No. Si bien es cierto, le daba la vista porque el enemigo, pero le estaba hablando sobre la vista espiritual. Y aquí lo vemos nosotros. Por eso que hay que conocer por el Ruach, a través del nacimiento del agua del Espíritu, para poder entender y comprender. Para que puedas ver y puedas oír lo que el Ruach está diciendo. A dar libertad al oprimido, a los que están en cárceles, a los ciegos, claro, la ceguera espiritual, a eso venía, a darle la eternidad. Más, que no se pierda más, tenga vida eterna. La eternidad viene sobre tu espíritu y vivifica tu cuerpo en una nueva realidad, en un procedimiento que aquí en este desarrollo lo vamos a ir explicando. Entonces, nuestro Melech, Nicodemo, aparece y vino de noche a escondida sobre él. Vino a Yahshua, estoy en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 2, vino a Yahshua de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de nuestro Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. ¿Vio? Él sabía. Pero Yahshua, mira lo que responde. De cierto te digo a ti, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Se lo está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, tú no tienes vista espiritual, porque para que poder ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, en su razonamiento terrenal, porque dijo cosas terrenales, habla que de la tierra, cosas y aquí habla terrenalmente, mire. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Vio? Pensamiento terrenal. Respondió Yahshua. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Ruach no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, cosas terrenales habla, ¿vio? Y lo que es nacido del Ruach, cosas espirituales, va a escuchar. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ya, ¿es necesario nacer de nuevo conforme a lo que dice nuestro Melech? Sí, Él es absoluto. Él establece lo absoluto. La voluntad de nuestro Padre que todos tienen que nacer de nuevo. No es opcional, que no es, porque hay muchas doctrinas, ¿vio? Que establecen doctrinas que quieren sobrepasar la voluntad de nuestro Padre y ahí se están. No. Como muchos que yo conozco, no, de nuevo vení, que yo tengo que nacer de nuevo, sí, pero ahí anda pecando. ¿Qué es lo que es pecar? Es transgredir los mandamientos, como lo dice Juan en su carta, capítulo 3. Porque el pecado es transgresión del mandamiento. A eso se está refiriendo. Entonces, este personaje, adulterado todas estas veces. Aquí está transgrediendo, no adulterarás. Por eso este espíritu, ¿no es cierto? Esta doctrina que se sostienen no quieren reconocer los escritos antiguos, sino que ¿por qué? Porque no quieren sujetarse. Y nuestro mes les dije, habla sobre los mandamientos, sobre el adulterio, sobre amar al prójimo, pero primero antes de amar al prójimo tienes que amar a nuestro Elohim.
No sacas nada con amar a tu prójimo si no amas a Elohim, porque amar a Elohim es guardar sus mandamientos. Y así lo dice en el capítulo 14, porque el que me ama, guarda mis mandamientos. Y el que no me ama, no guarda. Claro, ahí ven las dos diferencias, la obediencia y la desobediencia. La realidad que está de dentro de las personas. Porque si desobedece es porque todavía está gobernado por el mentiroso, por el desobediente. Y lo está hablando aquí, pues. Ya, no te maravilles que es necesario nacer de nuevo. Ya, ¿vio? ¿Cómo se iba a nacer de nuevo? Todos los apóstoles se refirieron a esto. Y lo vemos en las Escrituras. Vemos primeramente al apóstol Pedro. Vemos al apóstol Pablo. Vemos, ¿no es cierto?, al apóstol Jacobo, Santiago. Vemos al apóstol Juan, mediante el Rúa refiriéndose a esto. ¿Quién escribió este libro? Estas cartas. Juan, su discípulo amado. Todo lo que vio y oyó, esto está escribiendo. Marcos es una carta del apóstol Pedro. Él lo escribió y le pusieron, ¿no es cierto?, como carta de Marco. No, era como un asistente, porque si nosotros vemos las cartas del apóstol Pablo, todas las cartas él no las escribió, sino que escribió las salutaciones finales nomás. Pero como no conocemos nosotros, a través del Ruach, a través de la nueva creación, opinamos terrenalmente. Porque es que de la tierra habla cosas terrenales y lee de una forma, ¿no es cierto?, condición humana terrenal. No entiende y no comprende. Entonces, ¿es necesario nacer de nuevo? Sí, es necesario. Y aquí lo dice. Entonces ahora el versículo 16 del capítulo 3 dice: porque de tal manera amó nuestro Padre Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él o le obedece, porque en hebreo, vamos a la original, aquí los traductores y los intérpretes, ¿no es cierto?, cambiaron para que no puedan entender, pero creer, pusieron el que cree en el original es emunah, y es obediencia, es fidelidad a la Torá, fidelidad al mandamiento. Bueno, aquel que obedece no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Y vio? Ahora, ¿cómo se puede acceder a esto? Porque no envió nuestro Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y aquí viene la proclama, la bendición de salvación. ¿Qué salvación? La salvación de la condenación, la salvación porque para que no se pierda, la salvación porque tú estás perdido y eres salvado, eres rescatado a través de la obra gloriosa de nuestro Mele, por la voluntad de nuestro Abba eterno. Y aquí lo dice. Pero dice en el versículo 18, el que en él o el que le obedece no es condenado. El que le obedece es salvado, ¿vio? Pero el que no le obedece ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque la condenación sigue, la perdición sigue, porque no ha creído o no le ha obedecido en el nombre del unigénito Hijo de nuestro Padre Elohim. Y esta es la condenación, aquí está identificando la condenación, que la luz vino al mundo, vino hacia los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Por qué? ¿Quién estaba adentro? El enemigo, ya. Porque sus obras eran malas. Y miren, escuchen. Nuestro Padre, a través de la unción, fue a hablar con el enemigo y al desierto. Y el enemigo le dice, si eres hijo de Elohim, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y aquí viene el proceso. No tan solo de pan, de comida, el hombre vivirá, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre vivirá. Entonces,
Tú para poder comer, para darle vida a este cuerpo y que sea nutriente, ¿no es cierto? Por eso cuando habla sobre el ayuno, y aquí viene el poder de la gloria del reino de los cielos, en ayuno, 40 días y 40 noches, tenía hambre, y el enemigo vino para acá, maldadoso. Pero nuestro Padre, por medio de su amado Hijo, establece ahí a deshacer las obras de las tinieblas. ¿Vio? Porque las obras de las tinieblas, las obras del malo, nuestro Padre viene a dar libertad de aquel que nos enseñó todas las inmundicias. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿vio? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, y aquí sé que hay que poder conocer, y aquí ya pongan atención porque aquí nuestro Mel está hablando. Mas el que obedece a la verdad, ¿a qué verdad? A su Torah, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Vale decir, todos los escritos, tanto la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Mas el que practica, el que obedece a la verdad, viene la luz porque nuestro Padre, ¿por qué ahora viene la luz? Porque nuestro Padre establece, todo lo centraliza en su Hijo porque hay un nuevo proceso, de un nuevo nacimiento para poder, ¿no es cierto? Aquí vemos la gloria postrera. Aquí vemos la gloria postrera del resplandor del reino de los cielos, la gloria. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que ahora las obras, la nueva obra del reino, son hechas en Elohim, conforme a su voluntad por medio de su Hijo. Pongamos atención. Vamos a hacer una pausa porque aquí se está cumpliendo el tiempo y seguimos con este tema.